Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos tiene el día de hoy. Siempre Dios nos está ministrando, nos está hablando, ¿cierto? ¿Cuál es el tema de hoy? Como el siervo brama. Como el siervo brama. ¿Qué dice ahora? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma. Padre, en el nombre de Jesús, le pido en esta hora que su Espíritu Santo tome el control de mi vida, tome el control de la iglesia en este minuto, Señor. Y sea usted ministrando, revelando, usándome con poder de lo alto, Señor. Que sea su gracia, su amor en medio nuestro. Bendigo a su pueblo y estoy seguro que cada uno de este lugar se va a ir a su casa bendecido. Lo creemos porque su palabra nos bendice siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Como el siervo brama. Este, hermano, es uno de los pasajes más cautivadores, hermano, de la Biblia. En esta ocasión, dice, podemos ver el deseo en el corazón de David por la búsqueda de la presencia de Dios, a tal punto, hermano, de compararse a sí mismo como un siervo cuya sed le lleva a bramar por las corrientes de las aguas. Gloria al Señor. David, hermano, se comparaba como el siervo, como un siervo que brama, dice, por la corriente de las aguas. Amén. ¿Cuántos conocen los siervos? Son muy lindos, hermano. Son preciosos. Yo conozco uno grande, alto, lleno de cachos, ¿cierto? Aquí en el barrio nuestro, hermano, ahí al frente, a la salida de nuestra casa, hay varios ciervos, pero son pequeños. Son pequeños, pero hay varios, deben haber unos 20 o 30 ahí. Entonces, pero David, hermano, se compara como un siervo. David vivió, hermano, muchas situaciones difíciles en toda su vida. Lo primero que tuvo que vivir, hermano, David, fue el rechazo de su propio papá. Dice la palabra del Señor que fue rechazado por su propio padre. ¿En qué sentido? Cuando el profeta Samuel, hermano, recibió de parte de Dios, Saúl había caído de la gracia de Dios. Y entonces Jehová Dios le ordenó al profeta Samuel que fuera a Belén, a la casa de Isaí, papá de David, y que en ese lugar tenía que ungir rey para Israel. Y dice que fue el profeta, hermano, a aquel lugar. Cuando llegó a la casa de Isaí, él tenía varios hijos. Empezó a llamar los hijos. Y cuando venía un hijo, dice que Samuel pensaba dentro de él, este es. Venían uno maceteado, hermosos, de buen parecer, musculosos. Y cuando venía uno, él decía, este es. Pero el Espíritu de Jehová le decía, no, no es. Yo pienso que Samuel, en el minuto cuando sentía la voz del Señor que le decía no, diría, pero ¿cómo? Si este tiene pinta de rey. Claro, mira el cuerpo que tiene, bien presentado, maceteado. Yo creo que este está bueno para rey. Y empezó a llamar el Isaí a todos sus hijos. Y luego le dice, Dios no es. Y como pasaron todos, y Dios le decía que no era ese que tenía que ungir, Samuel dijo, pero te queda algún otro hijo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que nos lleguen todos. Y le dice el papá de David, sí, le dijo, está el menor, le dijo, que está por allá, le dijo, cuidando las ovejas. Bueno, llámelo. Y lo trajo. Y cuando venía David, que no era maceteado, era buen mozo, medio rubio, entonces, bien buen mozo, y dice que ahí siente la voz del Señor que le dice, ese es. Y ese fue
el primer rechazo que tuvo David. Entonces fue un hombre que tuvo que pasar muchas dificultades, hermano, para en toda su trayectoria para ser rey. ¿Y por qué tenía que ungir a un rey, hermano? Porque Saúl había caído de la gracia de Dios. Pero el propio papá de David lo miró como un simple pastor de ovejas. También fue perseguido, dice después, por la envidia del rey Saúl. Lo único que quería era quitarle la vida. Por eso él tuvo que huir del lugar, tuvo que salir, escapar de aquel lugar. Y dice él mismo, hermanos, en uno de los salmos, él dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Es por eso que David se compara, hermano, como un siervo necesitado, hermano, de agua, pero no de agua física, sino que de la presencia de Dios. Él sabía, hermano, que si la presencia de Dios estaba en él, sería una persona diferente. Cuando la presencia de Dios, hermano, está en nuestras vidas, todo es diferente. Amén. Hay fuerza, hay deseo de buscar del Señor, de meterse en oración. Hermano, hay fe, hay confianza en Dios. Entonces él se miraba, hermano, como un sediento, como un siervo. Pero la pregunta es, ¿por qué brama el siervo? Vamos a aprender por qué brama el siervo y luego lo vamos a comparar con la vida espiritual. Dice: en épocas de apareamiento o de celo, este animal tiende a sudar mucho, y este sudor emite un hedor que lo delata y lo lleva a convertirse en una presa fácil de los leones y demás depredadores del bosque. Por lo que el segundo motivo, hermano, de su bramido es la necesidad de lavarse y deshacerse del fuerte sudor. Eso es el ciervo. El mal olor delata al ciervo y lo hace vulnerable ante los ojos de los depredadores. Se convierte en una presa fácil. Por eso él busca las aguas. Ahora, de la misma manera, hermanos, hermanas, le ocurre al cristiano. Usted dirá: ¿pero cómo? Estamos hablando en términos espirituales. Cuando no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, nuestro aroma espiritual no es el mejor. Amén. Usted dirá: ¿pero cómo? No es que usted esté hediondo, sino que estoy hablando en lo espiritual. El aroma espiritual mío no es el mejor. Y como no es el mejor, ya que también produce un hedor que nos hace vulnerable. ¿A qué? Dígame, pregúnteme a qué. A las artimañas de Satanás, el diablo. Somos presa fácil para el enemigo. Amén. Cuando está ese olor en el espíritu, somos presa fácil para el enemigo. En cualquier momento el diablo nos ataca, nos pone, hermano, trampa, nos pone lazo, nos pone, hermano, algo para atraparlo, traerlo, sacarlo del camino del Señor. Nos trata de entretener con cascabeles para que usted se aparte de Dios, para que no viva una vida feliz, para que no viva un matrimonio feliz, sino que trata de destruirlo, que esté amargado, triste, maltratado, herido, que ande con depresión, con opresión, que esté enfermo de los nervios, verlo preocupado, amargado. Pero el Señor no quiere eso para nosotros, sino que quiere que nosotros estemos en alegría, en gozo. Entonces el diablo se aprovecha porque somos presa fácil para él.
El enemigo sabe, iglesia, cuando el creyente está bebiendo del agua del Espíritu. El diablo sabe cuando un creyente está bebiendo del agua del Espíritu de Dios. El diablo sabe, no lo puede tocar, porque hay algo especial. Amén. Es usted diferente. Hay gracia del Señor, hay unción de Dios, hay presencia de Dios permanente en usted. Entonces el enemigo no puede acercarse, no puede tocarlo, no puede entrar a atacarlo. Lo dice la misma palabra, se lo dije un día atrás. Lo que le pasó a Job. Le dijo Dios, ¿no has visto? Tremendo cristiano, ¿cierto? En todo tu andar a Job. ¿Y qué le dijo el diablo? Es que tú lo tienes cercado. ¿Qué me da a entender? Que el Señor nos tiene cercado y no puede entrar. ¿Cuándo entró a probar a Job? Cuando Él se lo permitió. De la misma manera, iglesia, si usted está aferrado al Señor y el Espíritu Santo está en usted, hay un cerco de protección. Y el enemigo no puede entrar cuando quiere atacarlo. Por eso es tan importante, hermano, que esa sed espiritual sea saciada. Y el Señor hoy día nos va a bendecir de una manera sobrenatural. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que el diablo sabe cuando usted no está el Espíritu de Dios en usted. De allí dice la importancia, hermano, de buscar con diligencia y desesperación la llenura de la gracia de Dios. Porque un cristiano, hermano, sin la gracia de Dios está en peligro. ¿Por qué insisto en esto? Está en peligro. Y mira lo que hace el diablo. Le hace ver a usted que no tiene importancia el problema. Y todo lo ve liviano. Y dice, no, Dios no se enoja por tontera. Esa es la respuesta. Dios no se enoja por tontera. No se mete en todo el Señor. Y fíjate que el Señor se mete en todo. Alguien una vez me dijo a mí, no, el Señor no se mete en los negocios. ¿Se mete en los negocios? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que se mete en los negocios? ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Él vive en mí, todo lo mío lo controla Él. ¿Cómo la vio? Todo lo mío lo controla Él. Por ejemplo, el comerciante dice, no, yo trabajo por mi capacidad, por mi inteligencia. Pero no, hay uno que lo controla. Uno lo controla. Todo es controlado por el Señor. Y David dice en su desesperación, clama a Dios y dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Le dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Cuando era perseguido, él lloraba, él gritaba. ¿Dónde estaba él? Escondido en la cueva de Adulán, huyendo de David. Y estaba ahí, escondido, hermano, y ahí lloraba y gritaba y clamaba a su Dios. Él quería que la presencia de Dios no se apartara de él. Y fue tan grande la bendición, hermano, que luego se le llegan 400 endeudados a acompañarlo ahí. ¡Qué bendición! Dice, si el siervo no consigue agua en un lapso de tiempo determinado, puede deshidratarse y llegar a morir. De la misma manera, iglesia, sucede en nuestra vida espiritual. Si no estamos llenos del Espíritu de Dios, lamentablemente terminaremos muriendo espiritualmente. Amén.
No que me voy a morir físicamente, espiritualmente. Y cuando una persona muere espiritualmente, ya no tiene deseo de nada, hermano, que tenga que ver con lo de Dios. Ya no está el deseo de orar, ya no está el deseo de congregarse, ya no está el deseo de leer la palabra, ya no le dan deseo ni siquiera de conversar de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo, hermano, nos mandó a abrir la iglesia, a formar la iglesia, que éramos 9 personas, hermano, muy poquitos. No había nada, hermano. No teníamos nada, una guitarra había. Entonces el Espíritu Santo nos dijo: le predicaréis a los menesterosos, a los desechados y a los muertos en el Espíritu. Por eso este ministerio se llama Restauración Carismática, porque restaura la gente. Nosotros no lo entendíamos, pero ahora cuando yo leo la palabra digo, claro, eso es. Porque el muerto espiritual ya no siente nada, pero dice que el Señor que si ese muerto busca las aguas, el Señor lo restaura. Por eso dice: le predicaréis a los muertos en el Espíritu. Porque esos que están descarriados, alejados del Señor, si vienen a Cristo, el Señor los restaura y los revive. Está el mensaje de los huesos secos. Cuando Ezequiel va al valle y ve una montonera de huesos secos, y Dios le dice: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo: no sé, tú lo sabes, Señor. Ezequiel había visto cientos de milagros en su vida de profeta. Había visto muchas respuestas de Dios, pero en ese instante no tuvo la capacidad de decir: amén, Señor, sí. Sino que le dijo: tú lo sabes, Señor. ¿Y qué le dijo él? Profetiza sobre esos huesos. Y dice que esos huesos se convirtieron en seres humanos, volvieron a ser humanos, demostrándole que era el pueblo de Israel, que se creían que estaban en los sepulcros, pero el Señor le iba a dar vida, los llevaría a su pueblo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona está muerta espiritualmente, es terrible, hermano. ¿Cuántos cristianos quedan en el camino sin la gracia de Dios? ¿Por qué? Porque no bebieron a tiempo el agua. No estoy hablando del agua que tomo yo ahí de la llave. Estoy hablando del agua espiritual, el Espíritu de Dios. Si yo busco del Señor, si yo oro al Señor todos los días, si me mantengo, hermanos, no con esa sed espiritual, todo va a estar bien. Dios va a abrir los cielos, Dios le va a probar, le va a dar las fuerzas para pasar las pruebas. Se va a dar cuenta que Dios está trabajando con su carácter y todo usted lo va a tomar bien. Y va a decir: gracias, Señor, por esta prueba. Gracias, Señor, por esto que usted está haciendo. A veces uno dice: pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? Señor, ¿por qué? Porque el Señor está tratando de salvar la persona. Lo que pasa con tu hijo, el que está enfermo es hijo de ella. Perdona que lo diga, se cayó de una moto, ¿cierto? Casi se mata 4 veces, hermano, 4 veces. Grave. Su esposa es muy fiel, que es Romina. Muy fiel, muy simpática, una linda cristiana. 4 veces. Hoy día sería, ¿con esas son 4? 4, hermano. Voy a ir a la iglesia. 2 o 3 veces llegó contento. Ahora casi se muere, hermano. Casi se ha cortado. Ahora ya aceptó al Señor cuando lo metieron al pabellón, porque estaba que se iba. Se iba, hermano.
que te perforen un pulmón es grave. Un milagro, ¿cierto? Pero ¿qué necesitamos, hermano? Estar conectado y cumplir. Dios va a salvar al flaco ese, capaz. Yo creo que sí. ¿Cómo no va a entender, pues? No, ahora si viene para acá, cuando me toque saludarlo, le digo, oye, de otra no te salva ya. Al tiro le digo. Entonces, qué importante, iglesia, hermano, es cuando nosotros esa sed espiritual la tenemos saciada. Cuando buscamos la llenura del Espíritu. Cuando, escúchame esto, cuando una iglesia busca la presencia de Dios de verdad, es una iglesia que vuela, hermano, crece, avanza. Amén. Amén. Si queremos crecer en todas las áreas, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Busquemos la presencia del Dios Altísimo, Luchín, para que el poder de Dios esté ahí. Para que podamos, hermano, ver los milagros que el Señor ha dicho. Cuando te encuentras deshidratado, iglesia, en el Espíritu del Señor, ya no pasas tiempo con Dios. ¿A cuánto les gusta pasar tiempo con Dios? Esa sola con Dios. ¿Cuánto experimentan esa de pasar tiempo con Dios? A ver, levante la mano. Levante la mano así. 1, 2, 3, 4. Entonces, tiempo a solas con Dios. ¿Cuál es el tiempo a solas con Dios? Cuando yo me encierro a orar. Cuando yo busco la presencia de Dios. Mi señora sagradamente en la tarde, 2 horas que se va de oración. No la puede molestar nadie. Mira, esté quien esté en la casa, se encierra a orar. Su hermana vino de visita que hacía tiempo que no venía. Aunque fuera su hermana, discúlpame, se quedaba conversando con alguien más, pero ella se encerraba a orar. Eso es buscar del Señor. Otros lo buscamos en la mañana, otros lo buscamos en la tarde, otros a mediodía, pero la cosa es que tenemos que tener ese tiempo con Dios. Cuando usted tiene ese tiempo con Dios, entonces cuando el Señor le guía, cuando el Señor le va revelando, le va enseñando, va creciendo en el Espíritu. Un cristiano nuevo, hermano, tiene que empezar a crecer en el Espíritu. Amén. Porque yo digo a veces, no lo lleve llamando, no lo moleste, déjelo tranquilo. Porque tiene que crecer en el Espíritu. Si no lo deja crecer, va a ser una persona que siempre va a andar con muleta. El día que usted le quita la muleta se cae. Tiene que aprender. Como han aprendido los niños aquí. A ver, Alonso, por ejemplo, ¿cómo se llama el chico? Gaspar. La mamá todavía anda con él dándole pasito. Van hasta el jardín. Duermen en el jardín. Pero si la mamá estuviera con ellos a cada rato, ¿qué pasa con ellos? Como si yo estuviera con Claudio, por ejemplo, o con el chico, con Diego. Dieguito, venga, mi amor. Todos los días abrazadito con él, caminando. ¿Cómo estaría grandote ahí? No caminaría. Tendría que andar despacito. Tiene que crecer. ¿Me entienden o no? Pero si yo lo llevo llamando a cada rato, no lo dejo desahogarse. Tiene que crecer. Tiene que tener la llenura del Señor. Tiene que aprender a buscar de Dios. Escarbar. No me entienda más, no voy a llegar a la casa con una pala escarbando. Escarbar, buscar, orar, gemir, llorar. Para que pueda ver la gloria de Dios.
Y cuando ve la gloria de Dios, Hilda, tú creces espiritualmente. Ya no eres la misma, ya tienes fuerza en el Señor. Amén. Pero cuando usted está encima de Él, no lo deja. No es que son hartos años de circo, por hermano. Hartos años pastoreando, hartos años de cristiano. Uno sabe, hermano, lo que dice, lo que habla. Dice, pierdes el deseo de orar y ya no te interesa la lectura de la Biblia, se vuelve una monotonía, te ocupa y te interesa más por las cosas terrenales. Todo en tu vida cambia y lo más triste es que en el fondo sabe que no está bien, pero aún así no sientes ni haces nada por volver a buscar el agua viva, que es la presencia del Señor. ¿Cuánto le gusta buscar esa agua viva? Esa agua que produce cambio. ¿Qué quiere usted que cambie al cristiano? El Espíritu del Señor. Si usted busca de Dios, el Señor produce cambios. Le quita la manera de pensar como un gentil o un mundano y empieza el Señor a trabajar con su carácter. Empieza a moldearlo. ¿De qué manera lo va a moldear? Con pruebas. Y ahí donde el cristiano tiene que darse cuenta cuando Dios está trabajando con él. El bramido de David, un David que pasó por muchas aflicciones, momentos de desesperación, en los que tuvo que huir y permanecer escondido, hermano. Lo vemos, como les explicaba, en la cueva de Adulam. Ahora, este pasaje, hermano, nos da a entender que David, en su necesidad de la presencia de Dios, pudo él observar y oír a un siervo en su búsqueda. En la necesidad que él tenía, él pudo oír a un siervo desesperado buscando agua, bramando por el agua, porque dice como el siervo brama, bramando por el agua. Y él se dio cuenta que en su necesidad que él tenía, estaba igual que el siervo, sediento, no del agua, sino que de agua viva, de ese poder de Dios, de esa presencia de Dios, de ese Espíritu Santo que nos guía, que a veces se mira tan en menos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace todo el trabajo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús cuando se iba al cielo? Me voy a ir, yo me voy, pero no quedarán solos, sino que quedará con ustedes otro, ¿cierto? Que les guiará a toda verdad y a toda justicia, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, hermano, si el Espíritu Santo no está, es un cristiano natural, común y corriente. Puede hablar muy lindo, predicar muy lindo, pero no tiene la gracia del Dios Altísimo. Pero cuando el Espíritu Santo está, toca, ministra, toca. Que Dios nos ayude a entender claramente que tenemos que ser como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así bramar y crecer y creer que Dios nos va a oír. Amén. Entonces, él pudo observar y oír a un siervo en su búsqueda, desesperada por el agua. Y pudo entender que la sed que el animal sentía era muy semejante al deseo que él tenía por la presencia de Dios. Dice, y continúa diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice, ¿cuándo vendré
y me presentaré delante de Dios. Salmo 42. Algo muy importante es que David decía que su alma estaba sedienta. Esto significa que todo su ser deseaba con desesperación sentir la presencia y la llenura de Dios. Cuando usted y yo nos encontramos en esta situación, es maravilloso, porque tenemos hambre y sed del Señor. Amén. No tan solo nos convertimos en oidores, sino que nos convertimos en hacedores de la palabra. Y si yo busco del Señor cada día, si busco la presencia de Dios, porque si nosotros, escucha esto, si la presencia de Dios está en mi vida, en mí hay vida. Estoy alegre, que paso pruebas, dificultades como cualquier ser humano, pero dentro de uno hay algo diferente. Uno espera algo. Nosotros pasamos pruebas, grandes dificultades, no porque seamos pastores, pasamos necesidades igual como todos los demás. Pero ¿qué pasa? Que hay una esperanza viva dentro de nosotros. Tenemos fe que Dios algo va a hacer, que no nos va a dejar, que el Señor se va a mover de alguna manera, que Dios va a abrir los cielos, va a abrir las puertas, que Dios se va a manifestar de alguna manera. ¿Amén o no? Entonces es importante, hermano, lo que la palabra nos enseña el día de hoy. Fíjate que en este salmo nos lleva a reflexionar que aunque estemos pasando por las adversidades, debe haber en nosotros un deseo ardiente por la presencia del Señor. Aunque esté pasando mil cosas, hermano, debe estar ese deseo ardiente de la presencia del Señor. ¿Hace cuánto tiempo, hermano, que no anhela esa presencia? Es una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no anhela esa presencia? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón y tus lágrimas ante la presencia del Señor? Cada uno de nosotros tenemos que analizarnos el día de hoy. ¿Cuánto tiempo, Señor, que no siento la presencia tuya en mi corazón, en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez, Señor, que sentí ese gozo inefable del Espíritu Santo? A veces nos preocupamos a lo mejor de quejarnos, de buscar mil cosas, de tratar de solucionar problemas, de tantas cosas, preocuparnos a lo mejor que hace el otro, que no lo hace, pero no tratamos de analizarnos y buscar la presencia, la llenura del Señor. ¿Cuánto tiempo, iglesia, cuánto tiempo que no siente el gozo del Señor en su vida, la alegría? Porque dice que cuando el gozo del Señor está en mi vida, el Espíritu Santo se mueve. Y tú lloras, alabas, lloras, corre las lágrimas, buscas esa presencia. ¿Cuánto tiempo que no ocurre? A lo mejor ha estado como el ciervo bramando por esa agua que salta para vida eterna. Esa agua que no da sed jamás. Como le dijo Jesús a la samaritana: si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Se refería a la gracia, al Espíritu del Señor. Si el Espíritu Santo está en nosotros, no tendremos sed jamás. ¿Me entiende? Agua voy a tomar porque me da, pero estoy hablando en lo espiritual. Mi espíritu va a estar saciado. Si tienes mucho tiempo que no buscas esa agua viva
que proviene de Dios, te tengo, hermano, una buena noticia. Aún estás a tiempo. Corre a los brazos de tu Padre Dios que te ama. Si hace mucho tiempo, iglesia, que no has sentido la presencia del Señor, le doy la noticia, hoy tiene la oportunidad. ¿Por qué me aseguro? Porque si Dios nos habla por su palabra, si Dios puso la palabra en mi vida, es porque hoy Dios quiere saciarnos. ¿A cuánto le gustaría eso? Corre, dice, a los brazos de tu Padre Dios que te ama. Él es tu consolador y tu guía. Solo en su presencia, hermano, podrás encontrar esa agua que te saciará y te dará fuerzas necesarias para seguir adelante. En todo este tiempo de dificultades, en todo este tsunami de delincuencia que hay en el mundo hoy día, no tan solo en Chile, en el mundo, en todo este tiempo tan crítico, necesitamos de esa presencia para poder estar en pie, iglesia. Para poder estar fuertes. Para que salga el temor, el miedo de nosotros, necesitamos esa presencia de Dios. A veces la persona pasa tiempo y no siente nada, está muy tranquilo. Pero con lo que yo estoy enseñando aquí, usted debe estar atento. Porque si no está sintiendo nada, es porque la presencia de Dios no está ahí. Pero el Señor hoy día nos ofrece que esa presencia viene a usted hoy día. ¿Pero cuándo? Cuando usted lo cree. Cuando usted lo acepta. Cuando usted lo toma. Porque esto no es a la fuerza. Yo no voy a hacer que usted sienta la presencia de Dios a la fuerza. O voy a orar por usted encima y dele, que dele, y dele, que dele, y usted no va a sentir nada. Pero cuando usted siente y abre su corazón, dice que Él entrará a Él, cenará con nosotros. Y hoy día el Señor tiene esa bendición para los que están aquí hoy día. Los que no vinieron se la perdieron. Pero los que están aquí hoy día, la promesa es esa. Amén. Y cuando ese Espíritu Santo venga en mi vida, Él nos va a cuidar, nos va a guiar a toda verdad, dice, y a toda justicia. Él me va a hacer sentir lo que está mal. Especialmente los jóvenes hoy día. Él me va a hacer sentir lo que está mal. Si yo voy a hacer lo contrario, el Señor me va a hacer sentir. Va a poner temor en mi vida. Si no hay temor en su vida, es porque la presencia de Dios está lejos. Porque ¿qué cree usted que a uno lo protege cuando de repente piensa cometer un error? Hija, pare. ¿Qué cree usted? Y cuando no está eso, ¿qué pasa? Pasáis soplado, por hermano. Claro. No están ni ahí. Y hace lo que quiere y total, ¿qué tiene? El pastor es muy exigente. No soy yo el exigente, es la palabra de Dios. Porque dice el Señor que nosotros somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Y la sal evita la corrupción. Antiguamente, hermano, como yo tengo varios años ya, antiguamente se usaba eso. En mi casa no había refrigeradores porque no sé si existían o no, no sé. Yo era chico, tendría unos 7 años, 8 años, más o menos.
Y mi abuela, hermano, tenía una carnicera que le llamaban un marco, Rolando, a lo mejor lo conoció usted, un marquito con malla dando vuelta. No me diga que no lo conoció. Y Menita, usted sí, ¿sí? ¿Sí, Menita o no? ¿Cierto? Con malla dando vuelta. Y la carne la ponían ahí y le echaban sal. Y podía estar tiempo, hermano. Mi abuela guardaba carne ahí tiempo. Y yo veía que sacaba carne y hacía la comida. Y yo decía, estará hedionda. Nada, hermano. Criaba una capa así, pero buena. Por eso que dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra. Para evitar, ¿qué cosa? La corrupción. Pero a veces andamos nosotros haciendo la embarrada, por hermano. Al revés, pues. Especialmente los jóvenes. Me voy a dedicar firme a los jóvenes. Si quieren después me apalean allá afuera, pero firme a los jóvenes. Hoy día es fácil. No están ni ahí. Lo invitan acá, ya parten. No le importa cometer errores, no están ni ahí. ¿Por qué? Porque esa sal está desvanecida. No es sal. Pero cuando es sal, cambia, hermano. Y cuando el Espíritu Santo está en mi vida, yo no hago lo que yo quiero. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. No hago lo que yo quiero. Lo que yo no quiero, eso me toca hacer. Pero cuando el Espíritu Santo no está en mí, no estoy ni ahí. Me dice la palabra del Señor a mí, no sé si la Biblia mía será o la suya, no sé. Pero dice que la amistad con el mundo, ¿qué es lo que es? Enemistad con Dios. Y si la amistad con el mundo es enemistad con Dios, ¿por qué entonces lo hago? Estoy jugando con fuego. Llegará el día, iglesia, en que van a llegar muchos. Pero Señor, si yo predicaba tu palabra, Señor, si yo sanaba enfermo, Señor, pero si yo tocaba ahí los instrumentos y que tocaba bien y que presencia había. ¿Y qué dice la palabra que le va a decir el Señor? No os conozco, obradores de maldad. Escúcheme esto. Dice, en tu nombre sanaba enfermos. ¿Qué me da a entender? Que los milagros van a ocurrir. Que el hermano o yo mismo voy a orar por un enfermo y va a ser sanado. Porque la palabra dice que sanarán. Pero ahora ahí donde está el problema. Hay ministerios enteros, iglesia, que se van a perder. Tendrán miles de personas, pero muchos se van a perder. ¿Por qué? Dicen, en tu nombre echaba fuera demonios, sanaba enfermos, hacía mil cosas, pero no os conozco. Obradores de maldad, hacían milagros, sanaban gente, salvaban gente, no importa, pero la persona nunca cambió. Nunca cambió. Por amor a toda esa gente que vino a buscar al Señor, la gente llegó, vino, pero Él no se salvó. Eso me enseña la palabra, no es que yo quiera agregarlo. Entonces, es importante, iglesia, buscar de la presencia de Dios. Dice, Dios quiere saciarte de su presencia. Por eso no pierdas más tiempo. Hoy es el día para beber del Señor. Hoy, no es mañana, ni es pasado, hoy. Por eso la Biblia dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque cuando el Señor habla es, no es después. Cuando Dios te habla, ahí es.
Usted puede decir, no, después busco la presencia de Dios, primero tengo que ir a la cita que tengo y después le busco por ahí algo. No, no, no. Aunque me requete digan, aunque me porfíen, me digan, no, si no pasa nada, no, si no pasa, no, va a pasar. Va a pasar. Porque la palabra no es por si acaso, iglesia. La palabra es, mira, hasta me prendieron la luz roja allá atrás. ¿Cómo estarán atrás estos otros? Den un aplauso al Señor, oiga. Claro, están preocupados ellos de la hora, les importa más la hora. A lo mejor ya les dio ganas de almorzar ya, pues. A un día se me olvidó. Hoy es el día para beber del Señor. Respondió Jesús y le dijo a la samaritana, se lo dije ya, si bebe de esta agua no tendrá sed jamás. El que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y dice que por nuestro interior correrán ríos de agua viva. Entonces el que se allegue a mí va a ser mojado con el agua viva. Me estoy hablando del espiritual. No vaya a ser que andar con un vaso con agua y le va a tirar agua al que está al lado. No. Agua viva. Aquí adentro. A ver. Es que nos falta el que entiende mal y dice, hay que comprar una botella o una manguera con agua que tire así, que yo apriete algo y tire. No es que los payasos usan eso que... Entonces, no, hermano, agua viva. Si en mí hay agua viva y presencia de Dios, yo voy a contagiar al otro. Amén. Y lo más clarito para que lo tenga presente, va a haber un disco pare dentro de mí. No sé por qué me da con los jóvenes, me da con los jóvenes. De largo nomás. Le doy nomás. Especialmente los jóvenes. ¿Por qué el Espíritu me lleva a los jóvenes? Entonces, un disco pare, jóvenes. Hay un disco pare. No todo es como usted piensa. Entienda algo. Hay otros más viejos que usted que tienen experiencia. ¿Cierto? Ya lo vivimos. Entonces, si yo les digo a Diego, por ejemplo, Diego, no hagas esto. No, no importa, no estoy ni ahí. Porque a veces está la respuesta, no, un par de oraciones y listo. Oh, no, no es así. No es así. Si no seríamos todos, vamos todo hoy día a la disco, ¿qué tanta cuestión? No, pero tiene que haber una diferencia. Esta iglesia va a ser bendecida cuando todos entendamos que tiene que haber una diferencia. Que tenemos que estar en un mismo sentir. Que tenemos que remar para el mismo lado. Porque si uno rema para allá y el otro al revés, ¿cuándo vamos a avanzar? Entonces, hermanos, que Dios les bendiga. Keeping me still. Keeping me still. When sorrow like sleeping